En este video vamos a hacer una exposición de fracciones continuas bifurcadas de orden superior, es decir, que convergen cuadráticamente o de mayor orden y están relacionadas con las funciones de iteración del cálculo infinitesimal de Newton, Halley, Householder y además con otras funciones de iteración que no aparecen en la literatura. Pero antes de entrar en el tema, vamos a ver unas observaciones sobre el proceso racional para la aproximación de raíces de orden superior, que no he mencionado en otros videos. Como sabemos, ese proceso racional comienza con un conjunto de tres valores, con una configuración tal que el numerador y denominador se cancelan y el producto de las tres fracciones es igual a P. Y ese conjunto se dispone en tres conjuntos distintos, sin modificar los valores de las fracciones, simplemente el orden en el conjunto. Se calculan las tres medias aritmónicas y el resultado son las tres expresiones que aparecen en pantalla que tienen una configuración similar a la de las tres fracciones iniciales. Todo eso ya ha sido explicado en el video que yo muestro ahora en pantalla. Pero yo siempre he dicho que no es necesario calcular las tres medias armónicas en cada paso del proceso. Y la razón, lo que veremos a continuación, lo vamos a explicar utilizando un polinomio cúbico general, en lugar de usar el caso sencillo de x al cubo menos p. Vamos a usar la similaridad que hay con la expresión simple de x al cubo menos p. Y para eso vamos a asumir ahora que p es una función p de x, una función de x, que sería igual a x al cubo menos ese polinomio cúbico, como se muestra ahora en pantalla. Y con base a eso vamos a analizar la primera media aritmónica. Y ese análisis lo vamos a hacer asumiendo que la primera fracción del conjunto inicial es igual al valor x, a la aproximación a la raíz. Entonces, si nosotros en la expresión de la media aritmónica sustituimos el valor p por la expresión p sub x, que es el x al cubo menos el polinomio cúbico, y sustituimos la primera fracción a sub 1 sobre b sub 1 con el valor x, obtenemos la función f sub x que aparece ahora en pantalla. Y como vemos, f de x es una función de iteración de punto fijo, porque a medida que avanza el proceso iterativo, que x se aproxima al valor de la raíz, entonces el polinomio cúbico que se encuentra en el numerador del segundo término de esa expresión se hace cero. Entonces f de x tenderá a hacerse igual a x, al valor de la raíz. Entonces eso es una función de iteración de punto fijo. En la pantalla muestro unas imágenes ilustrativas para entender más claramente de qué se trata la función de iteración de punto fijo, por lo menos visualmente. Ahora, al ser una función de iteración de punto fijo, entonces puede ser usada como una función de iteración independiente, y la velocidad de convergencia, eso ya es otro tema que se analiza para cada polinomio. Y esto se cumple también para las demás medias aritmónicas. Ahora, si observamos esa expresión de f sub x, podemos ver la familiaridad que tiene con las expresiones generales de las funciones de iteración de Newton, Halley y Householder. Pero para convertir esa expresión en una función de iteración general para aproximación de raíces de un polinomio, entonces tenemos que hallar valores de b sub 1 y a sub 2 que sean adecuados para hallar esas funciones de iteración y para ese polinomio. Entonces la idea es esa, es conseguir los valores adecuados de b1 y a sub 2. Entonces esto abre la puerta
para conseguir familias de funciones de iteración de cualquier orden, 2, 3, 4, 5. Y ese procedimiento de conseguir nuevas familias de iteración sería totalmente distinto a los procedimientos que ya he puesto de generalización para la aproximación a raíces de polinomios en otros videos de mi canal. Ahora, si en lugar de utilizar las fracciones iniciales tal cual como fracciones, sino que utilizamos en la notación x1, x2 y x3, obtenemos las expresiones que se muestran ahora en pantalla. Y como ese es un proceso iterativo, entonces podemos usar el índice k para indicar, no como exponente, no como índice de exponenciación, sino solamente para indicar el número del paso de iteración en ese proceso iterativo. Entonces vemos cómo quedan esas expresiones utilizando la variable k, es decir que k-1 significaría que corresponde a la media aritmónica del paso anterior. Ahora, si los valores iniciales con índice k igual a 0 los hacemos igual a x y p sobre x al cuadrado, entonces en el primer paso, es decir, con índice k igual a 1, se obtienen las funciones de iteración de Newton, Halley, Householder, eso ya lo hemos visto muchas veces, y otras nuevas que convergen cuadráticamente y son complementos de las otras. Pero es importante observar que si anidamos la función de iteración del método de Newton en un paso, es decir, sustituimos la variable x por la misma función de Newton, entonces nos produce una función de cuarto orden que es como aplicar el método de Newton 2 veces. Pero si anidamos las tres medias aritmónicas, pero con los valores de las medias aritmónicas anteriores, entonces obtenemos las funciones que se muestran ahora en pantalla. La primera función que aparece ahí coincide con la función de cuarto orden de Householder. Y la segunda expresión también es de cuarto orden. Viene a ser una función gemela de la función de Householder, de la primera que aparece ahí. Y digo que es gemela porque ambas tienen la misma convergencia y la misma eficiencia, es decir, el factor de error para ambas funciones, el factor principal de error para ambas funciones es el mismo, es decir que en el sentido práctico la convergencia es la misma y su eficiencia. Pero el punto importante aquí no es que aparezca una nueva función. El punto aquí importante es que ambas funciones no solamente son gemelas en cuanto a convergencia y eficiencia, sino que además se complementan. Cuando una converge mejor por debajo, la otra converge mejor por la parte superior de la raíz. Entonces, entrando a fondo en el tema de este video, las expresiones de las medias aritmónicas las podemos colocar como se muestra ahora en pantalla y mediante una manipulación algebraica muy sencilla. Y si asumimos que los valores iniciales, es decir, con k igual a 0, son iguales a 1, 1 y 2, es decir, tres aproximaciones cuyo producto es 2, tres aproximaciones a la raíz cúbica del número 2, entonces obtenemos las fracciones continuas bifurcadas de orden superior para la raíz cúbica de 2, conectadas con las funciones del cálculo infinitesimal y con otras nuevas que no aparecen en la literatura. Y estas fracciones producen lo que se llaman mejores convergentes en las fracciones continuas simples. Fíjense que ahora no estoy usando el índice K para simplificar las expresiones visualmente. Entonces aquí muestro la expresión en paso 1 y los dos convergentes que hay en ese paso.
En el paso 2 muestro no solamente los convergentes, sino también los errores para cada una de las fracciones y se va observando que la convergencia es cuadrática. Ahí aparece el valor 29/23, que es el mejor convergente que corresponde a la expresión de fracción continua de la raíz cúbica del número 2. Por cierto, que en este segundo paso aparece la expresión que habíamos visto anteriormente, que estábamos discutiendo, que era la función gemela de la función de cuarto orden de Householder. Y en el tercer paso vemos cómo va quedando la expresión de la fracción continua bifurcada y ahí vemos también el convergente en el tercer paso, el convergente 635/504, que corresponde a un convergente de la fracción continua de la raíz cúbica de 2, que de paso para este tercer paso es mejor que el que aparece cuando se utiliza el método de Newton. Claro, esta es una manera de presentar esas fracciones, pero hay otras maneras. Entonces, hasta aquí esta presentación muy resumida de estas fracciones continuas bifurcadas. Saludos cordiales.